la temática del hígado. Entonces, en esta clase vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico de las enfermedades hepáticas. Como un antecedente, decirles que las enfermedades hepáticas, tanto celulares como biliares, tienen una evolución desde el momento en que aparece. Entonces, ustedes vean en este cuadro en que cuando hay una lesión hepática, existe la siguiente posibilidad. 1, recuperación sin secuelas, es decir, que se cura la enfermedad, no hay ningún tipo de complicaciones posteriormente, y por eso decimos que hay una recuperación sin secuelas. Pero también puede ser que sea tan grave esta lesión hepática aguda que se convierte en fulminante y puede ocasionar la muerte del paciente. Y si hay un buen tratamiento, también esta hepatitis fulminante puede someterse a una recuperación. Otra posibilidad en la evolución es que esta lesión hepática aguda se transforme en lesión crónica. La lesión crónica evoluciona hacia la fibrosis y la fibrosis se complica hacia la cirrosis. Esta cirrosis es prácticamente la última fase de la evolución de una enfermedad, de la parte más grave, y que también puede llevar a un carcinoma o a una elevación de la presión portal. Y finalmente, esta cirrosis puede llevar a la muerte. Entonces, es una evolución de la historia de una enfermedad hepática aguda. En relación a la enfermedad hepática biliar, la presencia de toxinas y que están acumuladas en el hígado ocasionan obviamente un daño. Y también puede haber la presencia de piedras en la vesícula biliar. Entonces, cuando existen piedras en la vesícula biliar, ¿cuál es la evolución de esta patología? Y que puede ocurrir un cáncer de las vías biliares, lo que se llama una colangiocarcinoma. Puede ocurrir también una cicatrización por infecciones, o puede haber una posibilidad de una intervención quirúrgica o una inflamación. Entonces, a grandes rasgos, estas son las evoluciones de una enfermedad hepática, tanto del parénquima como del árbol biliar hepático. Bien, entonces, ¿cómo es que se establece el diagnóstico de estas enfermedades hepáticas? Como ustedes ven en este esquema, existe un cuadro clínico, una historia clínica que les había comentado ayer en un pequeño esquema, un pequeño resumen que hice. Aquí es donde acude el paciente que tiene molestias específicas. Entonces el médico hace toda una valoración y hace una historia clínica con la anamnesis, pregunta allí toda una historia de cómo empezó, qué molestias tiene, etcétera, etcétera. Y luego de establecer un diagnóstico presuntivo, entonces él solicita pruebas de laboratorio, de análisis clínicos y entre ellos pruebas específicas para el laboratorio de bioquímica clínica. También recurre a imágenes y también a estudios anatomopatológicos dependiendo del caso, ¿no? Entonces, en síntesis, la historia clínica es la parte o es el examen fundamental, es la puerta de entrada para poder establecer un diagnóstico y aquí les decía que en este diagnóstico o en este examen clínico más bien hay una serie de criterios y entre ellos están los signos y los síntomas que consideramos unos síndromes que van a ver enseguida. Entonces, esto es la base del diagnóstico de las enfermedades hepáticas. El diagnóstico clínico, donde observar, entre otras cosas, los signos y los síntomas que presenta el paciente, se apoya luego de establecer una hipótesis en pruebas de laboratorio de bioquímica clínica y si el médico considera que es importante hacer pruebas de imágenes, entonces hace una serie de pruebas de imágenes y también, si corresponde, solicita un estudio anatomopatológico. Entonces, esta es la base, repito,
del diagnóstico de las enfermedades hepáticas. Entonces, el diagnóstico clínico hepático a grandes rasgos, repito, se caracteriza por una historia clínica y una exploración física cuidadosa, la presencia de signos y síntomas, presencia de factores de riesgo o la historia de consumo de tóxicos o de medicamentos que es de vital importancia. Entonces, él considera el médico estas situaciones: historia clínica, presencia de signos y síntomas, factores de riesgo o historia de consumo de tóxicos o de medicamentos, porque es de vital importancia cuando hablamos de enfermedades hepáticas. Igual ese es un pequeño resumen para que ustedes un poco se ubiquen en la temática. El examen clínico puede presentar el paciente un dolor abdominal, puede tener náuseas y vómitos, diarrea, astenia, hiporexia, hepatomegalia, esplenomegalia, y aquí están la ictericia, coluria, acolia y prurito, que constituyen los síndromes hepáticos que les hacía referencia hace un rato. También el paciente puede presentar dolor en las articulaciones, fiebre, puede tener depósitos de grasas en la piel y también puede presentar un dolor de cabeza. Entonces, acá vamos a graficar un poco esos signos clínicos más característicos. La hepatomegalia. Fíjense ustedes aquí un hígado normal con sus dos lóbulos. Y aquí tenemos un hígado agrandado. Y esto se llama la hepatomegalia, ¿no? Está grande. Si ustedes se fijan y comparan estos dos hígados en una persona sana y en una persona que padece de un problema hepático. Entonces hay un agrandamiento de este lóbulo, que a eso se denomina hepatomegalia. También el paciente puede presentar un agrandamiento del vaso y este se denomina la esplenomegalia. Esto en las características clínicas, ¿no? Son signos. También en relación al síndrome de colestásico, al síndrome de ictericia, coluria y acolia, el paciente puede presentar ictericia, es decir, esa coloración amarilla, tanto en el ojo, en la retina del ojo, como también en las mucosas y en los tejidos profundos. En el tejido elástico, por una característica, en ambos casos, en todos los casos, por un incremento de la bilirrubina superior a 2.5 miligramos por decilitro. Entonces, en este caso, cuando la bilirrubina está muy alta, entonces ya se menciona, se dice que ya hay una ictericia, o sea, un depósito de bilirrubina muy elevada en diferentes tejidos del organismo. También, cuando hay enfermedades hepáticas que le afectan al árbol biliar, están las heces fecales sin color, que se llama la acolia, porque hay un trastorno en el metabolismo de la bilirrubina. También se presenta la coluria. Fíjense ustedes aquí, esta orina de color café es que contiene gran cantidad de bilirrubina, en tanto que esta es una muestra normal. Entonces, fíjense, cuando la orina toma este color por trastornos también del metabolismo de la bilirrubina, entonces se produce una coloración negra, oscura, café de la orina y a eso se denomina coluria. Y también en algunos pacientes, dependiendo de la severidad del caso, se presenta el prurito o escozor. Fíjense aquí, hay una irritación. Este paciente sufre ese escozor intenso que le obliga a rascarse y por lo tanto inflama toda la región de la piel donde se produce este prurito. Entonces este es un flash de lo que significan los signos y los síntomas del paciente. Este es un síntoma porque el paciente está sintiendo el escozor. En cambio, esta acolia, coluria, bilirrubina, ictericia, simplemente son signos que esto el médico toma conocimiento.
al observar a su paciente y al pedirle las heces fecales, entonces el laboratorio va a informar estas características. Entonces estos son signos y este es un síntoma. Ahora bien, ¿cuál es el diagnóstico de laboratorio? El diagnóstico de laboratorio está constituido por varios criterios. Empezamos con las pruebas hepáticas. Estas pruebas hepáticas de laboratorio se denomina también perfil hepático. Se denominan pruebas de función con ciertas limitaciones, pero en conjunto, o más bien los términos clásicos son el perfil hepático. ¿Qué es el perfil hepático? Es un grupo de pruebas que se realizan simultáneamente en sangre y algunas veces en orina, debido a que ninguna prueba aislada es lo suficientemente específica ni sensible, ¿no? Eso ya habíamos hablado en algún momento, que cuando nos referimos a las patologías, tenemos que tomar varias pruebas para hacer un diagnóstico, debido a que ninguna prueba es lo suficientemente específica. Hay un alto grado de porcentaje de especificidad y de sensibilidad. O sea, hay una especificidad y sensibilidad relativas. Ninguna es absoluta. Por esa razón es que cuando hablamos de enfermedades orgánicas, siempre nos tenemos que referir y tenemos que efectuar varias pruebas de laboratorio de manera simultánea a fin de poder establecer o poder orientar de mejor manera el diagnóstico de laboratorio y contribuir a un diagnóstico en el mejor de los casos definitivo. Entonces, repito, estas pruebas, denominadas impropiamente pruebas funcionales hepáticas, debido a que no todas reflejan función, sino solamente daño, como veremos más adelante. El análisis de estas pruebas siempre debe ir acompañado de una exhaustiva historia clínica y del uso de otras pruebas auxiliares, porque permite determinar la capacidad global del hígado para llevar a cabo las funciones que le son propias, fundamentalmente la detoxificación, la síntesis y las pruebas o la actividad metabólica. Entonces, esa es la base fundamental de que para que nosotros hagamos un diagnóstico o contribuyamos al diagnóstico de enfermedades hepáticas, es fundamental la realización de pruebas hepáticas, de un conjunto de varias pruebas, tanto en sangre como en algunos casos también en orina. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de estas pruebas hepáticas, de este perfil hepático? Detectar la lesión hepática, ¿no? ¿Dónde se encuentra esta lesión? Diferenciar entre citólisis y colestasis. Reconocer el tipo de trastorno hepático. Seguir la enfermedad y evaluación del tratamiento. Determinar la gravedad y el pronóstico de la enfermedad. Investigar el estado general del hígado y del sistema biliar. No, este es, en resumidas palabras, los propósitos u objetivos de las pruebas hepáticas que se efectúan en el laboratorio. Entonces, vamos a ver de qué manera nosotros vamos a poder detectar la lesión, es decir, responder a cada uno de estos propósitos a través del empleo de nuestras pruebas hepáticas. Ahora, ¿cuáles son las pruebas hepáticas de laboratorio? Bueno, existen muchísimas organizaciones internacionales que proponen la realización de estas pruebas. Entre ellas está esta Academia Nacional de Bioquímica Clínica y la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas. Esta organización recomienda el uso de un panel específico de exámenes para poder usarse en la evaluación inicial de un paciente con una enfermedad hepática conocida o sospechada. Entonces, esta organización internacional o nacional de bioquímica clínica, que no es boliviana, sino se denomina Academia Internacional, pero de otros países,
Ellos han determinado que este conjunto de pruebas hepáticas está constituida de varias pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? Marcadores de enfermedad hepática o hepatobiliar. ¿Cuáles son estos marcadores? Son enzimas de citólisis. A estos se llaman marcadores de citólisis como la ALT, la AST y la láctico deshidrogenasa. Luego tenemos a los marcadores de colestasis, que son la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltranseptidasa. Existen otras pruebas, pero las que más se utilizan en el laboratorio son estas, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltranseptidasa, conocidas como marcadores de citólisis, marcadores de colestasis, que como ustedes están viendo, no son nada más que enzimas que están presentes en diferentes niveles del hígado. Y luego tenemos a las enfermedades, a las pruebas metabólicas y de excreción, y entre ellas está la bilirrubina. En la práctica, esta prueba metabólica y de excreción también es considerada como un marcador de colestasis, pese a no ser una enzima. Pero está considerada como un marcador de colestasis también la bilirrubina, porque estas están afectando al árbol biliar intrahepático y extrahepático también puede ser. Bueno, luego vienen las pruebas de función hepática. ¿Cuáles son esas pruebas de función hepática? Son la albúmina y el tiempo de protrombina, que son verdaderamente estas pruebas de función. Luego tenemos a las pruebas de inflamación y cronicidad de esta inflamación, como son las globulinas, tanto las beta y las gamma globulinas, las cuales se obtienen después de hacer una electroforesis de proteínas, que llamamos un proteinograma. Luego tenemos otro conjunto de pruebas, que son pruebas hepáticas muy específicas, que corresponden ya a pruebas de serología viral o las autoinmunes. Estas pruebas son las más específicas para poder establecer con certitud o certidumbre el tipo de hepatitis que sufre un paciente. Pero estas pruebas están dentro del dominio de la inmunología. Y como en nuestro plan curricular inmunología ustedes llevan en cuarto año, entonces nosotros no vamos a abordar la realización de estas pruebas hepáticas a través de estos marcadores serológicos virales para un diagnóstico de enfermedades autoinmunes hepáticas. Por esa razón. Entonces nos vamos a concretar nosotros a estudiar estas pruebas 1, 2, 3 y 4, remarcando que estas pruebas de enfermedad hepática o hepatobiliar caracterizadas por marcadores de citólisis y colestasis están marcando un daño. No hay una función, están demostrando un daño a nivel celular y obviamente del órgano, del hígado, del parénquima y de las vías biliares. Esta ya es una prueba de función, porque está reflejando un metabolismo y una excreción de la bilirrubina como un producto de desecho del grupo M de la hemoglobina, fundamentalmente, ¿no? Luego vienen las verdaderas pruebas de función hepática, como son la albúmina y el tiempo de protrombina, y las pruebas de inflamación, las beta y gamma globulinas. Entonces, por eso se decía al principio que cuando se denomina perfil hepático o pruebas de función hepática más bien, pruebas de función hepática, es un poco grande ese título porque no todas las pruebas son de función, son pruebas de daño y también de función, algunas son de función. ¿Ya? Entonces eso queda claro de que por qué preferimos manejar nosotros el término de perfil hepático o pruebas hepáticas. Bien, entonces, ¿qué vamos a abordar en relación a los marcadores enzimáticos de citólisis y colestasis? De citólisis, la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa.
En las colestásicas tenemos a la fosfatasa alcalina y a la gamma-glutamiltranspeptidasa. Entonces, remarco acá de que tanto los marcadores de citólisis como los marcadores de colestasis solo reflejan daño, no están reflejando ninguna función hepática, solo reflejan daño. Entonces, un panorama de estas enzimas, de estos marcadores. Aquí tenemos a la alanina alfa-cetoglutarato, bueno, a la alanina, a la ALT y a la AST. Entonces, esta es una reacción clásica que ustedes han conocido, seguramente cuando han llevado bioquímica, pero son reacciones de transaminación. Y lo que corresponde decir que la ALT es la enzima prácticamente más específica que la AST, porque en gran cantidad se encuentra a nivel del hepatocito. Y en tanto que el aspartato aminotransferasa, además de encontrarse en las células hepáticas, está presente en el hígado, en el músculo esquelético, en los riñones, en el cerebro, páncreas, pulmones, leucocitos, eritrocitos, etc. Entonces, esta aminotransferasa es mucho menos específica que la ALT, que está de manera más restringida en el hígado y posiblemente en algunos otros órganos, pero es más específica, comparando ambas, la ALT es más específica que la AST, que es más específica que la ALT, ¿no? La ASP. Entonces, estas dos enzimas, sin embargo, son marcadoras de citólisis. Ahora, cuando nosotros veamos en la interpretación, pero primero estamos viendo conocimientos básicos, cuando las aminotransferasas se liberan en la sangre en grandes cantidades, es que hay un daño de la membrana del hepatocito u de otras células que la contengan. Esta liberación de estas enzimas como producto del daño de la célula hace que éstas tengan un valor sensible, pero no específico de la lesión celular. O sea, hay una gran liberación de enzimas cuando existe un daño celular. Por eso decimos que hay una gran sensibilidad, pero no es específico de la lesión celular, porque, repito, no están presentes exclusivamente en el hígado, sino también en otras células y en otros órganos. Por otro lado, también aquí tenemos que tener en cuenta la magnitud de la variación de ambas enzimas, ¿no? Si son de gran magnitud, del orden de las 1000 unidades internacionales por litro, por ejemplo, estamos frente a un proceso agudo. Pero si las concentraciones están alrededor de 500 o 300, estamos frente a casos crónicos. Entonces, eso es importante tener muy en cuenta el momento de hacer la interpretación, que hoy no vamos a hacer la interpretación. Estamos haciendo apenas una presentación muy superficial de estas enzimas que están localizadas en el hepatocito. Recordarán ustedes que hemos mencionado en algún momento que la ALT está presente en el citoplasma del hepatocito, en tanto que la ASP está en la célula, en el citoplasma, pero también está presente en la mitocondria del hepatocito. Pero la aspartato aminotransferasa está también en otros órganos. Entonces, repito, la ALT es más específica que la AST en enfermedades hepáticas. Bien. Entonces, aquí tienen una gráfica de lo que estoy mencionando acerca de la magnitud del incremento de estas enzimas. Quizás convenga recordarles que las enzimas, tanto las de citólisis como las de colestasis, estas están presentes en el órgano, en este caso en el hígado, y hay muy poca cantidad de estas enzimas en sangre circulante. Pero cuando hay un daño hepático, es que se produce la liberación en gran cantidad de estas enzimas. Y cuando esta liberación es bien pronunciada, fíjense ustedes cómo se eleva rápidamente al inicio de la lesión, se libera de manera muy rápida tanto la ALT como la AST,
y después cae este pico, empieza a caer lentamente, y la que en este caso, como están viendo, la ALT es la que se libera de manera más rápida y además con un mayor incremento. Y luego va decayendo poco a poco en el tiempo, en los días. La AST también se libera rápidamente, por eso tiene este trazo, que es tan rápida, que es sinónimo de un proceso agudo, y después de una pequeña meseta, él también va a ir decayendo debido a su tiempo de vida. Y va a ir decayendo también lentamente, pero más rápido que la ALT. ¿No es cierto? Bueno, aquí también está ya la fosfatasa alcalina, que veremos enseguida. Pero fíjense el perfil. Cuando hablamos de procesos agudos, esta es la elevación rápida. Al inicio de la enfermedad se produce una liberación masiva, dependiendo del grado también, pero se produce una liberación masiva de las células que están contenidas en el hepatocito de manera rápida, y por eso es este perfil. En cambio aquí estamos viendo que tiene otro perfil. Aquí la ALT y la AST, después de haber pasado un proceso agudo, empieza más bien a decaer y se mantiene este pico entre subidas y bajadas, pero tiene este perfil en el tiempo. Miren cómo existen estos picos, sube y baja en relación a esta respuesta de un proceso agudo. Entonces son dos perfiles muy diferentes, de un proceso agudo y de un proceso crónico. En el crónico podríamos decir que este perfil que sube y baja es prácticamente estacionario. Hay una pequeña caída, hay una pequeña subida, pero tarda en llegar a la normalidad en el tiempo. ¿Ya? Esta es igual otra gráfica, pero en un proceso obstructivo del conducto biliar. También está incrementada en un proceso obstructivo la ALT, la AST, pero está aquí la fosfatasa alcalina, más bien. Esto corresponde a la fosfatasa alcalina, que es un marcador de colestasis. Bueno, son perfiles que se presentan en el laboratorio, y esto les muestro a manera de que ustedes se den cuenta cómo es la progresión, cómo es la liberación inicial de una enzima cuando existe un daño. Ahora bien, hablemos de los marcadores de colestasis. No sé si tienen una pregunta hasta aquí. ¿Se está comprendiendo? ¿O hay alguna pregunta que desean que se les aclare? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha, ¿no? Todo está claro. Está claro. Bueno, entonces sigamos avanzando. Ahora bien, marcadores de colestasis. ¿Qué son los marcadores de colestasis? Vamos a ver a la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima de membrana que está también en los canalículos biliares. Cataliza la hidrólisis de los enlaces ésteres fosfórico entre un grupo orgánico y un grupo fosforilo a pH alcalino. Bueno, esa es de parte la bioquímica que ustedes van a revisar con mayor detalle. La mayoría de la fosfatasa alcalina se encuentra en el hígado, en los huesos y en el sistema digestivo. Niveles anormales de fosfatasa alcalina en la sangre es de interés clínico en un gran número de enfermedades hepatobiliares, trastornos de los huesos, enfermedad renal crónica. Esto quiere decir entonces que la enzima es, ¿de qué tipo? A ver, contesten ustedes esta pregunta. Si la fosfatasa alcalina está presente en varias células, en varios tejidos, en varios órganos, ¿qué tipo de enzima es? Por favor, contesten, a ver. ¿Inespecífica, doctora? ¿Cómo? ¿Inespecífica? Inespecífica, exactamente. Esta es inespecífica, la fosfatasa alcalina, porque está presente en muchos órganos y en muchos sistemas. Por lo tanto, para que la fosfatasa alcalina tenga un valor diagnóstico, es fundamental
hacer su determinación de manera simultánea, de manera conjunta con la gamma-glutamiltranseptidasa para mejorar la especificidad del diagnóstico de la hepatopatía. Entonces, siempre cuando hacemos fosfatasa alcalina tiene que estar presente la gamma-glutamil. Por eso que se encara la determinación de las pruebas hepáticas de una manera conjunta. Entonces, no puede faltar la gamma-glutamiltranseptidasa cuando nosotros estamos haciendo una determinación de fosfatasa alcalina. Porque si está elevada esta fosfatasa alcalina, entonces no vamos a saber si esta corresponde al hígado o corresponde a los huesos o algún otro órgano. Pero si va acompañada de la gamma-glutamiltranseptidasa, entonces tiene que haber una correlación en la concentración de la fosfatasa alcalina con la gamma-glutamiltranseptidasa, y en ese caso podemos aseverar de que la procedencia de esta fosfatasa alcalina es hepática. Bien, luego viene la gamma-glutamiltranseptidasa, ¿no? Esta enzima regula el transporte de los aminoácidos a través de las membranas celulares al catalizar la transferencia del grupo glutamil a los aminoácidos libres. Bueno, aquí repito que la gamma-glutamiltranseptidasa es una enzima que está presente en la mayor parte de los tejidos hepáticos, está en el tejido hepático, en las diferentes células, quiero decir, del tejido, pero más del árbol biliar. Entonces, esta gamma-glutamiltranseptidasa es bastante más específica que la fosfatasa alcalina, pero tiene una desventaja también la gamma-glutamiltranseptidasa. Esta enzima se libera con mucha facilidad cuando el paciente ingiere alcohol. Entonces, este dato es muy importante para nosotros cuando vamos a hacer una prueba del perfil hepático, y sabiendo que el alcohol influye y ocasiona la liberación de la gamma-glutamiltranseptidasa, ¿qué tenemos que hacer en el laboratorio? ¿Ustedes qué harían para decirle a su paciente cómo tiene que venir al laboratorio? Pregunta para ustedes. Este dato de saber que la gamma-glutamiltranseptidasa está inducida por el alcohol, entonces, ¿qué van a hacer ustedes en el momento de dar instrucciones a su paciente? Pregunta para todas, si me están siguiendo. ¿Quién quiere contestar? Doctora, ¿sería evitar el consumo de alcohol por lo menos unas 24 horas antes de la prueba? Sí, o sea, ¿qué hay que decirle al paciente entonces? Si llega una solicitud médica al laboratorio y dice, por favor, realizar el perfil hepático y subraya a la gamma-glutamiltranseptidasa, no olvidar gamma-glutamiltranseptidasa, ¿qué le van a decir a su paciente? A ver, Il Sensoria, ¿qué dices tú? Evelyn. Karen. Lucero. Medrano. Natalie. Hola, ¿están presentes o no están en la clase? Doctora, buenas noches. Sí, está bien, Avidán, pero aquí estoy preguntando a Natalie, estoy preguntando a Regina, ¿qué dicen? Por favor, manifiéstense, porque daría la impresión de que no están presentes en la clase. ¿Qué dice Natalie? ¿Qué dice Rocío? ¿Qué dice? A ver, ¿quiénes están en clases? Ahorita voy a preguntarles. Abigail. Alejandra.
Alex Abraham Escobar. Hola, ¿están presentes? Sí, doctora, buenas noches. Ya, voy a llamar lista. Abidán, presente, has estado ahorita. Presente, doctora. Abigail, Presente, doctora. Alex, Presente, doctora. Ángela, Daniela, Presente, doctora. Brisa, Jazmín. Hola, ¿estás presente? Sí, doctora, presente. Carla Robles, Presente, doctora. Cristina Paco, Presente, doctora. Diana Daisy, Presente, doctora. Evelyn Magalí, Helen Daisy Quispe, Presente, doctora. Ilsen Soria, Jazmín Ivette Nacho, Presente, doctora. Joel Sabar, Joel Eusebio Mamani, Presente, doctora. Karen Andrea Loza, Presente, doctora. Karen Tapia Alarcón, Presente, doctora. Laura Aidet Sirpa, Lucero Medrano, Presente, doctora. Luz María Ángela, Presente, doctora. Luz María Ángela Copa, Presente, doctora. María Inés Limachi. Presente. Influye sobre la gamma glutamil transpeptidasa o transferasa, que es lo mismo. Entonces, ¿qué instrucciones le van a dar a su paciente? Para eso hacemos estas revisiones, ¿no? Para que nosotros sepamos las características de cada enzima y por una parte demos las instrucciones precisas al paciente y por otra conozcamos las características para hacer una adecuada interpretación de resultados. Entonces, yo les estoy dando aquí una cosa muy superficial porque vamos a hacer lo que les he mencionado, grupos, y voy a darles la tabla para que ustedes vayan llenando las características de cada enzima, porque eso va a ser muy útil en el momento de la interpretación del resultado. Entonces, es muy importante que ustedes den alguna señal de que están presentes en la clase, porque no tendría sentido dar las clases si es que no participan, ¿verdad? Entonces, yo reitero la pregunta. ¿Qué harían ustedes con su paciente que tiene una solicitud médica y donde pide gamma glutamil transpeptidasa? ¿Qué instrucciones le van a dar al paciente? Abidán, tienes la palabra. Bueno, la instrucción que daría es de que se abstenga del consumo de alcohol durante las 24 horas o un día antes de la prueba. Ya. ¿Alguien más quiere contestar? ¿Nadie más? Doctora, disculpe, ¿sería también la actividad física que tendríamos que decirle al paciente? No, estamos hablando del alcohol, de la ingesta del alcohol estamos hablando. Entonces, Abidán dice que le va a decir al paciente que se abstenga de beber alcohol 24 horas, dice él. Y por ello estoy preguntando, ¿qué dice el resto? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con esa respuesta? Sí, doctora, yo estoy de acuerdo. Abstinencia durante al menos 24 horas antes de la prueba. No, 24 horas no, más tiempo, porque tarda en metabolizarse el alcohol. ¿Cuánto tiempo tiene que dejar de beber ese paciente? 48 horas. 72 horas. Ya, pasemos. Ahora cómo voy a volver a presentar, ya me he perdido. Ya, ¿ven, verdad? Sí, doctora.
Ya, muy bien. Entonces, sigamos. Por lo tanto, para ratificar, entonces, esta enzima debe necesariamente determinarse con la fosfatasa alcalina, porque le va a mejorar la especificidad en el diagnóstico. Pero hay que tener muy en cuenta que este es muy sensible al consumo del alcohol y también a la acción de medicamentos anticonvulsivantes. Entonces, hay que hacer esas preguntas y decirle al paciente que también debe dejar de tomar una medicación antes de la toma de muestra de sangre, ¿no? A fin de que nuestras determinaciones sean mucho más exactas para poder coadyuvar a un buen diagnóstico. Ya. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de los marcadores de citólisis y colestasis en hepatitis aguda. Fíjense ustedes cómo se incrementan las enzimas cuando un paciente tiene una hepatitis aguda. Aquí tienen las enzimas, los marcadores de citólisis. Aquí están la ALT en verde y la AST en celeste. Fíjense cómo en un paciente que sufre de hepatitis aguda, estas enzimas son las primeras en elevarse, o sea, los marcadores de citólisis, porque hay un daño muy fuerte a la membrana celular del hígado y producen su liberación. Entonces, la más sensible, fíjense, es la ALT. Es rápido, es un proceso agudo, por eso se llama hepatitis aguda, y la ALT es la que se eleva en mayor proporción. Y luego va cayendo rápidamente, va mejorando este proceso. La ALT o la AST, perdón, es igual, pero hay una menor concentración de la ALT. Pero también en hepatitis aguda están afectados los túbulos, los canalículos biliares. Hay una liberación de la gamma-glutamiltranseptidasa, que está en rojo, y la fosfatasa alcalina. Aquí hay una mayor elevación de la gamma-glutamiltranseptidasa que la fosfatasa alcalina, pero ambas están presentes en esta hepatitis aguda. Entonces, como verán, las enzimas coadyuvan para un mejor diagnóstico. Entonces, aquí nos está mostrando que hay una afectación. ¿A qué niveles? Otra vez pregunta para ustedes. ¿A qué nivel está la afectación al liberarse las enzimas transaminasas y las fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltranseptidasa? ¿Qué está reflejando eso? Pregunta para ustedes otra vez. Daño hepático, doctora. ¿Daño hepático a qué nivel? Daño celular en las membranas del hepatocito. Por eso, estamos aquí viendo que hay una elevación de los 4 marcadores. 2 son de citólisis y 2 son de colestasis. Entonces, ¿qué está reflejando? El daño, ¿dónde está reflejando ambos marcadores? ¿Qué tipo de células están afectadas? Al ver esa proporción, esa magnitud de incremento de las enzimas de colestasis y de citólisis. ¿Qué están reflejando esos marcadores? Pregunta para todas ustedes también. Como aplicación de lo que venimos explicando, ¿no? Abidán. Estaría indicando de que hay una destrucción de las células hepáticas. Ya, pero es un término muy grande decir células hepáticas, ¿no? Por eso, ¿cuáles está? ¿Qué tipo de células? ¿A qué tipo de células? Hepatocitos, doctora. Ya, pero ¿qué tipo de cosa? Pues tenemos aquí 4 enzimas. ¿Qué están reflejando estas enzimas?
¿Qué están reflejando estas dos? Esta ALT y AST, que está, les he dicho, con verde y celeste. Ven ustedes, ¿verdad? Están visualizando esas gráficas, ¿o no? A ver, Natalie, Noelia, ¿qué opinas al respecto? Abigail, ¿qué puedes contestar al respecto? Doctora, ¿podría ser una insuficiencia hepática aguda que tiene? No. Estamos diciendo que es una hepatitis aguda y está en el Ah, ya. título. Dice Ya. marcadores de citólisis y colestasis en hepatitis aguda, ¿no? El título está mostrando que es hepatitis aguda. No estamos hablando de otra patología más que de hepatitis aguda. En esa hepatitis aguda, como están viendo la gráfica, están incrementadas las transaminasas, tanto la ALT como la AST, y están incrementadas la gamma-glutamiltranspeptidasa y la fosfatasa alcalina. Entonces, mi pregunta es, ¿qué están reflejando estos incrementos de estas 4 enzimas? Esa es la pregunta para todas. Alejandra. ¿Qué están representando esas 4 enzimas? Alex. Ángela. Doctora, sí estoy... ¿cuándo es hepatitis viral? No. Estamos hablando de una hepatitis aguda. No estamos diciendo si es viral o de otra causa. El título está clarísimo. Dice citólisis y colestasis en hepatitis aguda. Entonces, mi pregunta es, estas enzimas de citólisis y colestasis, ¿qué están reflejando? Por lo que he acabado de explicar hace un ratito. Entonces, mi pregunta es, ¿qué están reflejando esos incrementos que están clarísimos en la gráfica en una hepatitis aguda? La hepatitis aguda es una inflamación, es un daño del hígado. No estamos hablando de la causa, porque para hablar de la causa estamos lejos. Tenemos que terminar de hacer todo nuestro análisis y tenemos que relacionar con el cuadro clínico del paciente. Entonces, ahorita no estamos preguntando cuál es el diagnóstico, cuál es la causa. El ejercicio es que ya hay una hepatitis aguda. Y en esa hepatitis aguda estamos mirando los perfiles de la gamma-glutamil, de la fosfatasa alcalina, de la ALT y la AST. Entonces, mi pregunta es, ¿qué cosas están reflejando estos incrementos? Porque no tiene sentido que yo siga explicando si no están comprendiendo. Esta gráfica está sintetizando lo que les he dicho desde el principio. Entonces no tiene mucho sentido el dar estas clases. Y yo creo que lo primero que vamos a hacer es que ustedes hagan la tarea para tal vez así, de esa manera, ustedes comprendan qué es la importancia de estas enzimas. Saber qué es, dónde están, qué valores tienen, etcétera. Porque no ganamos nada por lo que estoy viendo, el que yo explique, porque no contestan la pregunta. Estoy planteando a todos los presentes, que son 28. Entonces, si no se está comprendiendo,
yo no le veo el interés de seguir explicando. A ver, Michelle, ¿qué es lo que dices tú, Michelle Nayeli? Se puede ver, digamos, como nos ha dicho, de las transaminasas mayormente se liberan o incrementan cuando hay un daño celular o la membrana, y cuando se incrementan la fosfatasa alcalina y la GGT es cuando hay una obstrucción en los conductos biliares. Uh-huh. Eso nos podría decir, doctor. Sí, está muy bien, Michelle, es eso, pero ¿y el resto por qué no contesta? No me dice ni sí ni no. Entonces, es como si yo estuviera explicando al vacío, ¿no? No, eso no está bien. Si no se sabe, no se comprende la pregunta de si no comprendo o no sé, pero si se quedan calladitas, yo realmente no sé si están presentes en la clase, y por eso digo, no tiene, creo, ningún sentido que yo vaya explicando, porque no hay un grado de respuesta, ni sí ni no, ni tampoco una respuesta que, aunque sea equivocada, pero pues están manifestando que están presentes en la clase. Y las clases tienen que aprovecharse, tanto que sean presenciales o sean virtuales, tienen el mismo valor. La comodidad, si se quiere, es porque estamos cada una en nuestras casas y no tenemos mayores dificultades. Además, esta clase no la hemos podido dar porque cuando fui a dar la clase estaba ocupada por otra materia, ¿no? Entonces yo quería recuperar esa práctica o esa clase a fin de no perjudicarnos. Este tema del hígado es un tema bastante complejo, dadas las mismas funciones que tiene el hígado. Entonces tenemos que abordar en esa magnitud qué pruebas, cuál es la finalidad de cada prueba, para qué estamos realizando la prueba, a dónde nos va a llevar. Pues en esta clase estamos haciendo simplemente una información general de las pruebas que intervienen para poder establecer un diagnóstico. Y para poder establecer un diagnóstico, nosotros tenemos que explorar, además de las pruebas, como les había mencionado ayer, tenemos que ver los cocientes y los patrones. Pero eso lo veremos cuando hablemos de la interpretación de los resultados. Ahora estamos conociendo muy a grosso modo las características más importantes que debemos saber para poder ubicarnos la importancia que tienen estas pruebas con este fin de diagnóstico. Bueno, la respuesta que has dado está bien. Nayeli eres, ¿no? Sí, doctora. Ya. Ángela Nayeli es tu nombre, ¿no? No, Michelle Nayeli. Michelle. Ya. Ok. Bueno, a ver, veremos cómo nos va. Seguiremos. Ya. Aquí está un poco más complicado. Fíjense, aquí sí estamos hablando de una hepatitis alcohólica, es decir, una inflamación del hígado por ingesta de alcohol. Pues, ¿quiénes están implicados en quiénes están implicadas en esta patología? Estamos viendo a la gamma-glutamiltransferidasa, que es este rojo, ¿verdad? Y vemos a la fosfatasa alcalina, que es la amarilla. Entonces, ¿quién está más afectada en esta hepatitis alcohólica? De acuerdo a todo este perfil. La gamma-glutamiltransferasa, doctora. ¿Perdón? ¿Quién encima está más viendo el conjunto? Ustedes están viendo ahí las 4 enzimas una vez más. Las colestásicas y las citolíticas. Entonces, de acuerdo a ese perfil, ¿qué enzimas están más afectadas? Vean ese perfil. Doctora, la enzima más elevada es la
GGT, la gamma glutamiltransferasa. Sí, la gamma glutamiltransferasa. Pero es brisa, ¿no? Sí, doctora. Después, ¿qué viene? La aspartato, la ST, la aspartato transaminasa, doctora. La celeste. Ujú, ¿No ve? Esa sí. es la AST. Ujú. Después, La fosfatasa alcalina ujú, en amarillo. Y por último, la ALT. exactamente. Entonces, en un proceso alcohólico, una inflamación del hígado por consumo de alcohol, las enzimas que se liberan con mayor intensidad, con mayor magnitud, son la gamma glutamiltransferasa, justamente por lo que hemos dicho que esta enzima está fuertemente afectada por la ingesta del alcohol. Entonces, esta gamma glutamiltransferasa está reflejando que este paciente bebe alcohol y que está dañada sus canalículos biliares están dañados y que está produciendo una liberación de gamma glutamiltransferasa. O sea, hay un daño a nivel de las enzimas del árbol biliar intrahepático. Y esta gamma glutamiltransferasa está acompañada de la fosfatasa alcalina, aunque en menor proporción, ¿no? Pero están presentes ambas. Y también vemos que están afectadas las enzimas de citólisis. O sea que el alcohol es dañino porque está dañando al parénquima hepático, pero también al árbol biliar. Aunque están en menor proporción las transaminasas, aunque la AST está más elevada, hay un mayor incremento. ¿Y por qué puede ser este incremento de la AST? Porque hemos dicho que la AST está presente en el citoplasma de la célula, pero también en la mitocondria. Y hay una mayor lesión en esos niveles. Y por eso que esta AST está más incrementada que la ALT. Bien, ese es otro ejemplo de hepatitis alcohólica. Bien, Abigail. Ahora viene la bilirrubina. Aquí tienen ustedes a la bilirrubina, ¿no? Que esto ustedes tienen que, les voy a dejar, está en la tarea, les voy a mandar esa revisión que les he comentado ayer, pero en la revisión tienen que hacer mucho más de lo que está ahí en ese documento que les voy a pasar. Tienen que estudiar todo el metabolismo de la bilirrubina, porque no solamente está presente en el M de la hemoglobina, sino también en otros grupos bioquímicos, ¿no? Entonces, tienen que hacer una revisión bastante somera. Aquí estamos presentando la estructura del hemo con el hierro y los 4 grupos pirólicos. Esta bilirrubina es un constituyente esencial de la bilis. Y esta bilis se forma en el hígado. Pero esta bilis al final se va a ir a metabolizar y uno de los constituyentes más importantes de la bilis es justamente la bilirrubina y tenemos que conocer ese metabolismo. Ahora, en el organismo, cuando hablamos a nivel de suero sanguíneo en nuestro laboratorio, nosotros sabemos que existen 3 tipos de bilirrubinas, la total, la directa y la bilirrubina indirecta. Y entonces aquí les he puesto una llamada de atención. ¿Qué significa? Que esta bilirrubina es muy sensible a la luz solar. Entonces, cuando nosotros obtenemos el suero sanguíneo, que está acá, de color amarillo, un suero ictérico, porque en este ejemplo, hay una coloración intensa de la bilirrubina. Entonces, esta bilirrubina nosotros tenemos que evitar que tenga la influencia de la luz solar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cubrir el tubo del suero con un papel negro, a fin de que los rayos solares no degraden a la bilirrubina, porque es fotosensible. Entonces, tenemos que evitar que haya una acción directa del sol
sobre este tubo y este tubo hay que cubrirlo de papel negro. Eso es lo que tienen que hacer en el laboratorio cuando les toque determinar la bilirrubina. Entonces, esta bilirrubina, repito, es bueno, en realidad son de dos tipos, ¿no? La bilirrubina total, que es nada más que la sumatoria de la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. Y estos son sus valores. Fíjense, son cantidades pequeñísimas. La total es hasta 1 miligramo por decilitro, la bilirrubina directa es hasta 0,2 y la que predomina es la bilirrubina indirecta. Bien, cuando la concentración de bilirrubina es alta, se dice que hay una hiperbilirrubinemia. Pero cuando la hiperbilirrubinemia sobrepasa 2.5 miligramos por decilitro, entonces estamos ya señalando que existe una ictericia. Esta ictericia es de color amarillo y se acumula en los tejidos. Entonces está en diferentes órganos, en diferentes partes de nuestro organismo. Está en el paladar, está en la piel, está en la conjuntiva del ojo, etc., ¿no? Entonces, esta ictericia es indicadora de una gran patología, no solamente en el adulto, sino también en el recién nacido. Pero en el recién nacido, en el neonato, es otra patología que nosotros no vamos a mencionar en este estudio, ¿no? Es una patología diferente, que es muy peligrosa para los recién nacidos, pero que no vamos a abordar nosotros en este tema. ¿Y bien? Entonces, ¿qué hora es? Las 9:30 casi, ¿no? Entonces, este tema lo dejaremos para la próxima semana. Por lo tanto, yo les voy a mandar la tabla para que ustedes hagan una revisión exhaustiva de estos marcadores que les estoy mencionando. Y luego les voy a pasar ese documento que les mencioné el día de ayer, el día viernes, y para que ustedes vayan haciendo su resumen, ¿ya? Porque es importante. Cuando hablemos de la bilirrubina también es un tema bastante complejo, muy importante, y que constituye un signo muy importante en las patologías que nos ha de coadyuvar también para un mejor diagnóstico. Entonces, quedemos aquí en la bilirrubina. Y la próxima semana, yo pienso que ya vamos a hacer en aula, vamos a abordar el tema de la bilirrubina y también los marcadores de función y las moléculas y los marcadores de la inflamación crónica. Pero ya para entonces yo les voy a dar mañana voy a hacer toda la tabla, mañana les voy a mandar. Ya no tenemos práctica mañana, todas las semanas se suspenden las prácticas, pero yo mañana les voy a mandar a ustedes esa parte teórica, las tablas, para que vayan haciendo la lección para la próxima semana, para el día jueves que tenemos clases. ¿Y en qué fecha estamos? Tengo entendido de que el viernes otra vez es feriado, ¿no? El 21 de junio. Muchos feriados nos están afectando. Hoy estamos en 16. Sí, efectivamente, el viernes 21 es un feriado nacional. Pero el día jueves nos vamos a reunir para pasar las clases y para entonces ya ustedes tienen que hacer su tarea de la tabla a fin de que vayamos avanzando en el tema. Entonces terminemos aquí la clase de esta noche. ¿Tienen alguna pregunta?